Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Palabra Viva, tu alma en sintonía con Dios. Hoy es un rico, verdad, frío jueves 16 de enero del 2014. Ya estamos en nuestro programa número 18. Estamos transmitiendo en vivo desde www.radiopalafox.com. Y bueno, sean todos bienvenidos a su sección del Querigma, donde por medio de la predicación de la Palabra de Dios estaremos viviendo un encuentro con Jesucristo vivo. Escuchan a una servidora, Natalia Ruiz, y saludamos a nuestros operadores Suham. Muchas gracias por estarnos ayudando, y a todos nuestros radioescuchas les recuerdo el contacto en cabina 234-3773, repito, 234-3773, y en Facebook, claro que sí, Palabra Viva Radio. Con mucho gusto vamos a estar ahí para responderles. El correo electrónico es palabravivarradio@hotmail.com, y en Twitter @palabravivarradio para que nos sigan. Ya en unos segundos más también me estaré conectando ahí en Radio Palafox para que podamos estar chateando un rato, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a presentar en cabina. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nati? Muy buenas tardes, amigos y hermanos radioescuchas. Que el Señor les bendiga en este día y que la gracia del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Así es. Y bueno, Emma, que está en nuestras cámaras como siempre ayudándonos. Y a todos ustedes les recuerdo el contacto en cabina 234-3773, y en Facebook Palabra Viva Radio. No se olviden, Palabra Viva Radio. Ahí con mucho gusto les vamos a estar contestando. Y bueno, pues ya tenemos el tema de hoy, pero antes vamos a hacer nuestra oración, ¿verdad, Martín? Claro que sí, vamos a ponernos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Dios, te damos gracias en este día por el don de la vida. Gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, por llamarnos para ti, por hacer de nosotros tus hijos. Te alabamos y te bendecimos, porque tú, que eres bueno y misericordioso, nos das en este día la oportunidad de ser felices, y nos animas también a ser agentes de felicidad, de alegría, principalmente llevando tu nombre a todos aquellos que tanto te necesitan. Padre Dios, en esta tarde te queremos suplicar por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan, para que tú veas sus necesidades, para que atiendas a sus oraciones, y para que por los méritos de tu Hijo Jesucristo, Salvador, Señor y Mesías nuestro, a cada uno de ellos les alcances la gracia del Espíritu Santo. Que tu Espíritu Divino siga iluminándoles, fortaleciéndoles en la fe, guiándoles en la esperanza y fortaleciendo su corazón para la práctica de la caridad. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre lleno de amor, tú que tanto nos amas a cada uno, envía sobre nosotros el don del Espíritu Santo, para que a través de este medio de comunicación tu palabra corra rápido y veloz a los corazones. Por eso te decimos, en el nombre de tu Hijo Jesús, que envíes al Espíritu Santo para que nos inspires, para que nos muevas, para que nos guíes. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, luz de los corazones, ven, dador de los dones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio, brisa en el ardiente calor, consuelo en el llanto. Oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda, nada bueno hay en el hombre. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que es rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Danos el mérito de la virtud, danos el puerto de salvación, danos la felicidad eterna. Amén, aleluya, aleluya. Y danos también en este día, Espíritu Santo, un corazón dócil, un corazón abierto a la palabra de Dios, para que escuchándola nos alegremos, te bendigamos, te adoremos, y también nos decidamos a ponerla en práctica para llenar nuestra vida y la de todos los que nos rodean de la alegría que brota de aquel corazón que se sabe amado.
Madre María de Guadalupe, acompáñanos, bendícenos. Tú que trajiste a nuestra tierra aquel que es el Verbo que se hizo hombre, tú que eres la Madre de Dios por quien se vive, toma a todos tus hijos, principalmente a los enfermos, a los que sufren, a los que viven sin esperanza, y guíalos al encuentro personal con tu Hijo Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador, que vive y reina con nuestro Padre Dios y con el Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues gracias por la oración, Martín. Les recuerdo el contacto 234-3773 aquí en cabina y en Facebook Palabra Viva Radio. Con mucho gusto les vamos a atender. Yo ya estoy conectada aquí en Radio Palafox. Y bueno, pues esperamos que nos comenten mucho sobre ese tema que tenemos. Ya la semana pasada les habíamos dicho, ya habíamos acabado las proclamaciones del querigma y empezamos con personajes de la Biblia que nos llevan al querigma. Y entonces en este momento vamos a... Bueno, ya habíamos tomado el primer tema, que es Abraham, y ahora nos toca hablar sobre José, el hijo de Jacob. Martín. Así es, Nati, así es, amados hermanos y amigos. Pues hemos comenzado este caminar en la Sagrada Escritura, realizando y reflexionando sobre todo, como tratando de extraer algún mensaje de estos grandes personajes de la Biblia. Decíamos, ¿verdad?, la reunión pasada, que estos personajes que nos anteceden a nosotros en el camino de la fe, nos ayudan también a prepararnos nosotros mismos. Ellos son también como un camino, como un modelo a seguir, sin olvidar que el principal camino se llama Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero todos estos personajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, además de traernos un mensaje siempre actual, siempre nuevo, pues la palabra de Dios siempre es nueva para todos y cada uno de nosotros, también nos traen alguna enseñanza, alguna reflexión que nos puede ayudar para nuestra vida. Y bueno, es el caso de José, el hijo de Jacob y de Raquel, ¿verdad?, que nos narra el libro del Génesis en los capítulos del 37 al 48, excepto el capítulo 38, ¿verdad?, donde nos habla allí de Jacob y de Tamar, de aquella mujer. Pero bueno, el libro del Génesis, capítulo 37 al 48, nos va a hablar de este personaje de la Biblia, de José, el hijo de Jacob. No olvidemos que Abraham, ¿verdad?, de Abraham viene Isaac, y luego de Isaac viene Jacob. Y Jacob será aquel hijo, ¿verdad?, que es amado, que recibirá la bendición de parte de su padre Isaac, ¿verdad?, que a diferencia de su hermano Esaú, que había cambiado la primogenitura por un plato de lentejas, pues bueno, Jacob recibirá todas las bendiciones. Y Jacob será también aquel personaje que en su anhelo de casarse con la mujer amada, con Raquel, pues trabajará, ¿verdad?, para aquel personaje del Antiguo Testamento, su pariente Labán, y bueno, finalmente descubrirá que el día de la boda pues no le dieron a Raquel, sino a Lía, su hermana, y bueno, tendrá que trabajar otros 7 años más hasta lograr casarse con la mujer amada, con la amada Raquel, ¿verdad? Y por eso es que la amada Raquel es una figura también de la iglesia, que incluso aquí nuestro beato Juan de Palafox y Mendoza le llamaba a la Puebla, a la arquidiócesis de Puebla, a la iglesia, su amada Raquel, por la que también tanto trabajó. Pues muy bien, José, ¿verdad?, hijo de Jacob y de Raquel, en su transcripción arcaica al español, al castellano, usada hasta inicios del siglo XIX, se dice Joseph. Es un nombre masculino de origen hebreo, deriva de Yosef, que quiere decir añada, ¿verdad?, teniendo en cuenta el verbo Yehosif, que quiere decir añadir. La explicación del significado de este nombre se halla en el libro del Génesis, en el capítulo 30, versículo 24, y es la siguiente, ¿verdad? Dice ahí el texto que entonces Dios se acordó de Raquel, la oyó y abrió su seno, y ella concibió y dio a luz un hijo. Y entonces dijo: ha quitado Dios mi afrenta. Recordemos que Raquel era estéril. Y entonces ella le llamó a su hijo José, como diciendo: añádame Dios otro hijo. De ahí entonces, de esta raíz brota el nombre de José,
que significa añadir o el que es añadido, ¿verdad? José, el patriarca, 11º hijo de Jacob, es el primero que le nace entonces a Raquel, su segunda esposa, en Padán Aram, según nos dice el libro del Génesis, capítulo 30, versículos 22 al 24. De niño fue llevado a Palestina, donde vivió hasta los 17 años de edad, como pastor de los rebaños de su padre. Nos dice Génesis capítulo 31, versículos 17 al 18. José era el preferido de Jacob por entre sus demás hermanos, de cuyos malos pasos se enteraba a su padre, lo que junto con los sueños que contó después a sus hermanos, en los cuales él aparece por encima de ellos, pues hicieron que estos le aborrecieran e intentaran incluso matarle. Pero por insinuación, primero de Rubén y luego de Judá, después de haberlo echado en un pozo vacío, fue vendido a unos mercaderes madianitas, quienes a su vez lo vendieron en Egipto a Putifar, que era el capitán de la guardia del faraón. A Jacob, sus hijos le enviaron la túnica de José manchada con la sangre de un cabrito, y el padre creyó que una fiera lo había devorado. Nos dice ahí el libro del Génesis, capítulo 37, versículos del 3 al 36, que incluso termina diciéndonos que Jacob no se dejó consolar por la muerte de su hijo, ¿verdad? Lloraba amargamente, pues era el primogénito que había nacido de la mujer a quien él amaba tanto, de Raquel. José, ya en Egipto, prosperó mucho. Estando ahí bajo el mandato de Putifar, lo nombró mayordomo de su casa, donde la mujer de este egipcio, por no querer José acceder a sus deseos carnales, lo calumnió y fue encarcelado. Sin embargo, su comportamiento hizo que el jefe de la cárcel le nombrara guardián de todos los detenidos. Esto lo podemos leer en el libro del Génesis, capítulo 39. Y estando José en la cárcel, fueron llevados allí el jefe de los coperos o escanciadores del faraón y también el de los panaderos, por haber caído en desgracia ante el faraón. Estos tuvieron unos sueños que fueron interpretados por José. Al escanciador o copero le pronosticó que sería reintegrado a su cargo, mientras el jefe de los panaderos, ¿verdad? El jefe de los panaderos sería ejecutado. Todo lo cual se cumplió a los 3 días, según dijo José. Esto lo encontramos en el libro del Génesis, en el capítulo 40. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños que ninguno de sus magos y sus sabios pudo interpretar. El jefe de los escanciadores se acordó de José y se lo comunicó al faraón, quien lo hizo sacar de la prisión y llevarlo ante su presencia para que desentrañara el significado de sus sueños misteriosos. Finalmente José, a partir de los sueños, ¿verdad?, que el faraón le contó, le predijo al faraón 7 años de abundancia y 7 años de carestía allí en Egipto. José aconsejó al soberano poner al frente del país un hombre inteligente que impusiera una contribución del quinto de las cosechas, es decir, del 20%, que serviría de reserva para la época de escasez. José fue nombrado primer ministro de Egipto. El faraón incluso lo proclamó públicamente y le dio el nombre de Zapnat Paneah, esto es, Dios habla, Él vive. Y le entregó por esposa a Asenet o Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On. José recorrió todo el país y recogió inmensa cantidad de granos, que fue almacenada, según nos narra el libro del Génesis, capítulo 41, versículos del 1 al 49. Y antes de los años de escasez, Asenat le parió 2 hijos a José, Manasés, el primogénito, y Efraín, según nos narra también el mismo capítulo 41 del libro del Génesis, versículos 50 al 52. Al llegar los años de hambre, José abrió los graneros e iban de los pueblos vecinos a Egipto a comprar granos. En Canaán también hubo escasez de alimentos y Jacob mandó a sus hijos a Egipto para proveerse de granos, lo que fue ocasión para el reencuentro de José con sus hermanos, con los cuales terminará reconciliándose. Esto lo podemos leer en el libro del Génesis capítulo 42, 43, 44 y 45.
Después Jacob se trasladó a Egipto con toda su familia y fueron instalados por José en una de las regiones más ricas de este país, en Gosén, al este del delta del río Nilo, de acuerdo con el faraón, ¿verdad? Nos narra Génesis capítulo 46 y capítulo 47, versículos del 1 al 12. Y finalmente, cuando Jacob enfermó, José lo visitó con Manasés y Efraín, sus hijos, a quienes aquél adoptó. Tras la muerte, José enterró a Jacob en su tierra, en la cueva de Macpelá, sepulcro de sus antepasados, tal como lo había pedido su padre. Nos narra el libro del Génesis, capítulo 50, versículos del 1 al 14. Y José murió en Egipto a la edad de 110 años de edad, habiendo conocido a los bisnietos de su hijo Efraín y a los nietos de Manasés. Y pidió que cuando los israelitas salieran de Egipto hacia la tierra prometida, llevaran con ellos sus huesos. Esto se cumplió, siendo enterrados finalmente en Siquem. Nos narra el libro del Génesis capítulo 50, versículos 22 al 26, y el libro del Éxodo capítulo 13, versículo 19. La llegada de los israelitas a Egipto coincidió con los hicsos, pueblo de origen semita que dominaba aquel país, lo que hizo posible la buena acogida que tuvieron allí, así como la prosperidad de que gozaron. José llevó a cabo en Egipto una reforma agraria, de suerte que todas las tierras quedaron en manos del Estado, menos la de los sacerdotes. El Estado suministraba a su vez las semillas y el cultivador entregaba a la corona el quinto de la cosecha, es decir, el 20%. Esto nos lo dice el libro del Génesis, capítulo 47, versículos del 13 al 26. Así que a partir de esto que hemos ya puesto en la mesa para reflexionar, vamos a sacar tres mensajes. Tres mensajes que el día de hoy la palabra nos da para cada uno de nosotros. Así es. Bueno, vamos a regresar con estos tres mensajes. Vamos a ir a un cortecito. Les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Regresamos. Ya estamos de regreso, Palabra Viva, tu alma en sintonía con Dios. Bueno, les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Ahí con mucho gusto estamos para atenderles todo lo que necesiten. Pues ya saben que con mucho gusto estamos aquí. Vamos a seguir con nuestro tema, los 3 puntos que nos estaba diciendo Martín de José. Bueno, pues vamos a tratar de resumir esta grandiosa historia, que son bastantes capítulos en la Sagrada Escritura, en 3 mensajes centrales. El primer mensaje que vamos a desentrañar de este texto es que Dios ama gratuitamente. Es Dios quien elige, Él es quien muestra misericordia. Leemos libro del Génesis capítulo 37 en el versículo 3. Israel amaba a José más que a todos los demás hijos, por ser para él el hijo de la ancianidad. Le había hecho una túnica de manga larga. Vieron sus hermanos cómo le prefería su padre a todos sus otros hijos y le aborrecieron hasta el punto de no poder ni siquiera saludarle. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí podemos nosotros entender, ¿verdad?, estos cariños, estas expresiones de amor, estas expresiones de ternura, de cómo Jacob o Israel ama a su hijo José. Y lo ama con un amor tierno, con un amor muy significativo. Ese amor que Jacob le tiene a José, ¿verdad?, hace que Jacob le confeccione una túnica especial. Algunos dicen que era de varios colores, otros dicen que era de manga larga. Bueno, finalmente aquí lo importante es que Jacob tiene detalles especiales para con su hijo, ¿verdad? Lo ama de una manera muy especial. Y esta es una primera figura bíblica de cómo Dios nos ama también a todos nosotros. A cada uno de nosotros Dios nos ama personalmente. Y diciendo, ¿verdad?, aquella frase cantinflesca, Dios nos ama personalmente, en persona. A cada uno, no nos ama en bola. No nos ama así como si fuésemos una multitud sin rostro. Nos ama a cada uno de una manera personal. Por eso Él tiene detalles específicos para cada uno de nosotros. Y Dios nos ha mostrado su amor enviando precisamente a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo,
¿verdad? Recordábamos el domingo pasado en la liturgia, en el Evangelio del domingo, ¿verdad? Ese misterio del bautismo de Jesús, de cómo la voz del Padre se dirige a Jesús y le dice: tú eres mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Pues también en cada uno de nosotros, amados hermanos y hermanas, esas palabras de Dios deben resonar en lo profundo de nuestro corazón. Eso es lo que nos causa alegría, sabernos amados. Y cuando sabemos que quien nos ama es Dios, entonces además podemos experimentar con toda confianza la salvación. Dios es amor, no lo olvidemos, nos lo dice la primera carta de San Juan en el capítulo 4, versículo 8. Y Dios es amor y nos ama. Es más, nos dice ahí en el versículo 10 de la misma primera carta, ahí en el mismo capítulo 4, que Dios nos ha amado primero, antes que pedirnos Dios que lo amemos. Antes de mandarlo, ¿verdad? En los mandamientos, el primero de ellos es: ama a Dios sobre todas las cosas. Pero antes aún de esta expresión de la ley, Dios nos ha amado. Así como Jacob ama a su hijo José. Bueno, y aquí nos dice el texto que incluso sus hermanos sienten envidia por él, ¿verdad? Y llegan incluso hasta retirarle la palabra, ni siquiera lo saludaban. ¿Por qué? Porque había en su corazón, ¿verdad?, esa nostalgia del amor, ese no sentirse amados, aunque su padre seguramente también los amaba. ¿Cuántas veces también en nuestra vida nos llega a pasar esta misma experiencia? A veces los que somos varios hermanos, ¿verdad?, le llegamos a reprochar a nuestra mamá o a nuestro papá: es que tú tienes tus consentidos, es que tú tienes tus favoritos. No alcanzamos a percibir que nuestros padres nos aman de igual manera a unos y a otros. A los que van teniendo éxito, ¿verdad?, o a los que van viviendo fracaso tras fracaso. Que nos aman, ¿verdad?, y con ese amor humano que es capaz de levantar a aquel que ha estado caído. Pero no olvidemos que estas figuras del amor humano son solamente figuras que nos dicen de alguna manera cómo nos ama Dios. Porque el amor de Dios es un amor más perfecto, incondicional, es un amor todavía mucho más fiel. Por eso es que el amor misericordioso de Dios es el tema en todo este personaje de José. Dios nos va a manifestar a través del personaje cómo es que se debe amar. E incluso nos dirá que el que ama también corre riesgos. El que ama también sufrirá, ¿verdad? Y no es por aquella frase que dicen, ¿verdad?, que amar duele. No es por ello, sino simple y sencillamente porque el amor es una contradicción para el hombre de hoy. Para el hombre de hoy que está acostumbrado más bien a lo inmediato, que está acostumbrado únicamente a los éxitos banales, a los éxitos pasajeros o al amor frívolo, que bueno, ni siquiera debería de llamarse amor, pero está acostumbrado a vivir una vida frívola, una vida sin sentido, a una vida que muchas veces va marcada por lo inmediato, por lo material, por lo que tiene un precio. Y en cambio el amor que Dios nos manifiesta es un amor gratuito. Es un amor que no considera ni siquiera el ser amado, sino simplemente desea amar. Por eso es que aquel que ha sido elegido por el amor y que es llamado al amor y que comprende que ha sido llamado al amor, sufrirá también los desprecios, ¿verdad? Si continuamos leyendo en la historia de José, nos dirá que sus hermanos lo despreciaban tanto, que incluso le tenían tanta envidia, que incluso querían quitarle la vida. Y bueno, se prestará un acontecimiento cuando ellos lleven al ganado a pastar más allá de donde normalmente lo hacían, y entonces Jacob mandará a José a buscar a sus hermanos. Ellos al verlo a la distancia dirán: bueno, pues allí viene el soñador, ¿verdad? Dice versículo 19 del capítulo 37 del Génesis. Ahí viene el soñador. Pues muy bien, ahora matémoslo y echémosle en un pozo cualquiera y diremos que algún animal lo devoró. Eso estaba en el corazón de sus hermanos. Sin embargo, tanto Rubén como Judá intervendrán a favor de José, ¿verdad? Aquí tengamos en cuenta que se unen dos tradiciones que dan forma a lo que le llamamos nosotros el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Estas dos tradiciones, la yavista y la eloísta, que junto con la sacerdotal y la deuteronomista nos van explicando y nos van llevando de la mano en el conocimiento de lo que se llama la Torá o la ley.
Pero aquí, bueno, las dos tradiciones, eloísta y yavista, se unen. Por eso una nos presenta a Rubén, otra nos presenta a Judá. Pero finalmente el mensaje es que alguno de sus hermanos interviene para que no le quiten la vida a José, lo echan en un pozo y después lo venderán a aquellos mercaderes madianitas que lo llevarán rumbo a Egipto. Allí lo venderán, lo comprará Putifar y bueno, finalmente Putifar lo pondrá a su servicio. Y algo que es característico en estos capítulos del 39 en adelante del libro del Génesis es que Dios va a asistir a José. En el versículo 2, en el versículo 5, en el versículo 21, allí tenemos marcado muy claro cómo Dios va a estar asistiendo a José, lo va a estar auxiliando, va a ser su protector. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿verdad? Aún en medio de los sufrimientos que podía tener el mismo José, al sufrir el desprecio de sus hermanos y al ser vendido, ¿verdad? Bueno, aquí hago un paréntesis. Jesús también vivió el mismo desprecio de su pueblo. Jesús también sufrió el mismo desprecio de sus hermanos y curiosamente también fue vendido, ¿verdad? Por Judas, por 30 monedas de plata. Esta experiencia de vivir el desprecio, este sufrimiento, será compensado, ¿verdad? Por su paciencia y su sabiduría que le vienen de Dios. Por eso es que nos dirá aquí constantemente en el libro del Génesis, principalmente en este capítulo 39, que Dios estará asistiendo a José. Es un indicativo para la vida de cada uno de nosotros, amados hermanos y hermanas. Porque en medio de los sufrimientos, en medio de las enfermedades, en medio de la desesperación, de los problemas, y bueno, y más ahora, ¿verdad? Con la cuesta de enero y los precios que ya subieron, y vienen nuevamente las preocupaciones, y qué vamos a hacer, y en medio de todas las aflicciones, no olvidemos que Dios que nos ama está a favor de nosotros y está asistiéndonos también como lo hizo con José. Pero tenemos que tener paciencia y tenemos que tener sabiduría para salir adelante. En el libro de Isaías, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículos 11 y 12, que nos hablan precisamente del siervo de Yahvé, nos dirá que aquel que camina en medio del dolor, en medio del sufrimiento, finalmente verá coronados todos sus dolores y sufrimientos con la alegría que le da Dios, que le ama infinitamente. Leo textualmente Isaías capítulo 53 versículos 11 y 12 y dice así: por las fatigas de su alma verá luz, se saciará, por su conocimiento justificará mi siervo a muchos, y las culpas de ellos él soportará. Por eso le daré su parte entre los grandes, y con poderosos repartirá despojos. Ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de muchos e intercedió por los rebeldes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, este primer mensaje que nos da José en este inicio, ¿verdad? Del desarrollo de lo que es su historia, Dios ama gratuitamente. Y aunque el elegido de Dios pase por sufrimientos, pase por pruebas, incluso el desprecio, la envidia de sus propios parientes, de sus propios hermanos, el abandono, el ser vendido, el llegar a un pueblo extraño, de lengua extraña y todo, y a pesar de todos los sufrimientos que puedan estar rodeando la vida, finalmente Dios le asistirá. Dios coronará todos sus sufrimientos con la alegría, con la paz, y podrá ver la abundancia y la presencia de Dios en su vida. Así que, hermano, hermana, si tú estás pasando por momentos difíciles, te invito a que, como José, hijo de Jacob, pues no te desanimes, sino al contrario. Ahora sí que, como dicen los chavos, ¿verdad? Ve el lado positivo. Recuerda aquel texto de la Escritura que nos dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28, todo sucede para bien de los que aman al Señor. Todo sucede para bien. Incluso si en este momento estás viviendo una situación de pecado, una relación difícil, no te preocupes, Dios está contigo, y te aseguro que todo esto que hoy ves en medio de la oscuridad como algo terrible, está sucediendo para bien, porque Dios te ama infinitamente, porque Él te ha elegido y su misericordia de ti no se apartará jamás.
Segundo mensaje, ver los signos de la presencia de Dios en la iglesia y en el mundo. Esto, amados hermanos y hermanas, es imprescindible. Cada uno de nosotros, principalmente los que hemos recibido la gracia del bautismo, tenemos un don que el Espíritu Santo nos da y es el discernimiento. Entramos aquí en una parte de la vida de José que son precisamente los sueños. Él mismo tenía sueños y se los contará a sus hermanos, ¿verdad? Soñé que había 12 gavillas y una en medio de todas era la más alta y las otras 11 se inclinaban ante ellas. Está hablando de él, ¿verdad? Se refiere al mismo. Y bueno, también cuando él esté encarcelado, porque como escuchamos en esta breve síntesis que hice de introducción, pues la mujer de Potifar, el egipcio, quería acostarse con él, quería tener relaciones sexuales con él. Y bueno, José, ¿verdad?, que había sido educado por su padre, pues evitó el adulterio a toda costa. Hasta que en un momento ella, ¿verdad?, en la habitación, a solas con José, pretenderá seducirlo nuevamente. Él va a huir, pero en la huida dejará el manto, ella se quedará con el manto, empezará a gritar que José había querido abusar de ella y en fin, Potifar lo meterá a la cárcel. Y pareciera allí que entonces las desgracias no paran en la vida de José. Sin embargo, no es así, porque estando en la cárcel, también serán encarcelados junto con él, tanto el copero como el panadero del faraón. Y José, ¿verdad?, que había ganado incluso la confianza del jefe de los guardias, pues ahora resulta que él también estaba ya cuidando presos, ¿no? Disfrutando de las mieles que aún en esos lugares, ¿verdad?, aún en la cárcel, Dios también le proporcionaba. Y bueno, finalmente tanto el copero como el panadero le contarán su sueño a José. Él los va a discernir, ¿verdad?, contemplando los signos de la presencia de Dios en la vida cotidiana, en las relaciones, ¿verdad?, interpersonales, en la vida de trabajo, en la vida laboral, pero también contemplando desde el amor infinito que Dios le puede tener y desde la asistencia que Dios le da a José. Él va a interpretar los sueños. Al copero del faraón le dirá, bueno, tú en 3 días regresarás a tu trabajo, el faraón te pondrá nuevamente como su copero, recuperarás su confianza. Y al panadero le dirá al contrario, en 3 días tú saldrás de la prisión para ser colgado. Y bueno, finalmente el sueño se cumple, ¿verdad? Pero José le dirá al copero, oye, cuando estés con el faraón, acuérdate de mí. Finalmente el copero se olvida de José, ¿verdad? Y tendrán que pasar 2 largos años para que el faraón tenga también 2 sueños que nadie le puede descifrar, y entonces allí entrará José, ¿verdad?, a ejercer el discernimiento, a analizar los signos de la presencia de Dios en el mundo y en la iglesia, en este caso en la realidad del faraón, en la realidad de Egipto, pero también como un hombre de Dios, José tendrá que interpretar los sueños del faraón. Bueno, pues ya vamos a regresar con esta historia tan interesante. Les recuerdo el contacto en cabina 234-3773, repito, 234-3773, y en Facebook Palabra Viva Radio. Regresamos. Ya estamos de regreso, Palabra Viva. Les recuerdo el contacto 234-3773 y en Facebook Palabra Viva Radio. Ya nos vamos, así que antes pues mándenme aquí sus saluditos y con mucho gusto yo los paso al aire. Seguimos con el tema, Martín. Pues sí, ya hemos dado un primer mensaje, que Dios nos ama, Él nos elige a cada uno, ¿verdad? Y nos ama gratuitamente, así como Jacob amaba a su hijo José. El segundo mensaje, que es en el que estamos ahorita, la importancia de ver, ¿verdad?, en los signos de los tiempos, la presencia de Dios, tanto en la iglesia y en el mundo. La capacidad de discernir que nos ha dado Dios al darnos el Espíritu Santo desde el día que fuimos bautizados. Un discernimiento que para nosotros los bautizados debe estar siempre activo para descubrir la presencia de Dios. Nosotros como cristianos no tenemos permiso ni de caer en la desesperación, ni mucho menos de ver las cosas como dicen color de hormiga y decir, no, esto ya no tiene solución, ya es imposible. Incluso muchas veces pensamos nosotros que hay personas que ya nunca se van a convertir, ¿verdad? Yo he escuchado a veces a mamás que dicen, no, es que mi hijo ya así es, y genio y figura hasta la sepultura. Sin embargo, nosotros desde la fe debemos actuar de una manera diferente.
Aquí, ¿verdad? Dios va a estar proveyendo a José para que pueda interpretar con sabiduría lo que está ocurriendo. Y nos dice el libro del Génesis en el capítulo 41 que José entonces es sacado de la cárcel para interpretar los sueños del faraón. Y él le va a dar una respuesta a partir del versículo 25, dice la Sagrada Escritura. José le dijo al faraón: el sueño de faraón es uno solo. Dios anuncia a faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas buenas son 7 años de abundancia, y las 7 espigas buenas son 7 años de abundancia, porque el sueño es uno. Y las 7 vacas macilentas y malas que subían después de aquellas buenas son 7 años, e igualmente las 7 espigas flacas y asolanadas es que habrá 7 años de hambre. José interpreta, ¿verdad?, lo que está ocurriendo. Dios le da la capacidad de interpretar. Incluso el mismo José dirá: no hablemos de mí, que Dios responda en buena hora a Faraón. Es decir, atribuye la interpretación a la presencia de Dios. El saber tomar la decisión correcta es obra de Dios también para nosotros. Pero resulta que muchas veces no queremos ni enfrentar una realidad con ojos de bautizados, ni tampoco queremos confiar en lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Nos ocurre a nosotros como le pasó a Pedro, discípulo de Jesús, ¿verdad? Nos narra el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 23, que incluso después de que Jesús le había dicho: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella, Jesús le comenzará a contar a Pedro y a los demás que tiene que ir a Jerusalén para sufrir, para morir, y al tercer día resucitará. Y entonces Pedro, tomando aparte a Jesús, dice ahí el texto que lo empezó a reprender y a decirle a Jesús que eso no le podía ocurrir. Por tal razón, Jesús le dirá a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, sino los pensamientos del hombre. Esta lección Pedro la aprendió. Por eso, tiempo después, cuando tendrá que dar testimonio de Jesús, cuando Pedro, después de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, se convierte en un testigo de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, le tendrá que decir al Sanedrín: a ver, vean ustedes si es bueno obedecer primero a los hombres antes que a Dios. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Entonces, si Pedro vuelve a observar la realidad, vuelve a interpretarla, vuelve a ver los signos, ¿verdad?, de la presencia de Dios, y por eso no podrá ya entonces inclinar su corazón humano a la voluntad humana, sino ahora tendrá que dejarse guiar por la voluntad de Dios. Por eso, amados hermanos y hermanas, Dios nos está asistiendo a cada uno de nosotros como lo hizo con José. Los hombres nos olvidamos prontamente del bien que nos hacen, pero Dios nunca se olvida del bien que hacen sus amigos. Por eso estamos llamados a hacerle caso a Dios, a actuar como Dios nos dice que actuemos, ¿verdad? A hacer el bien para poder vencer el mal. Cada uno de nosotros estamos llamados a ello, como Jesús mismo lo hizo, que Él no vino a realizar su propia voluntad. Él mismo lo dirá en varios momentos en el Evangelio según San Juan: yo no he venido por mi cuenta, yo fui enviado. No vine a hacer lo que yo quiero, vine a hacer la voluntad de aquel que me envió, ¿verdad? Y Jesús lo va a revelar de una manera plena: mi Padre es quien me ha enviado, y yo vengo a realizar la voluntad de mi Padre. Por eso es que, amados hermanos y hermanas, este segundo mensaje es para todos nosotros que todos los días estamos tomando decisiones. Porque como seres humanos decidimos en todo momento. Hoy mismo, ¿verdad?, estamos tomando decisiones con respecto a nuestra vida, a nuestro presente, a nuestro futuro. Este muchacho me convendrá, aquella relación será buena para mí, aquel gasto que voy a realizar. En todo momento estamos tomando decisiones. Muy bien, ¿qué tal si el día de hoy abrimos el corazón a Dios y le permitimos que Él nos aconseje, que Él nos diga cómo actuar, con quién relacionarnos, de qué manera cambiar nuestra vida, nuestras propias relaciones humanas, nuestras intenciones, en fin? Se trata entonces de dejarnos conducir por Dios mismo. Dice así también la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 14 y 15. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.
Así que, amados hermanos y hermanas, es el momento de dejarnos guiar por Dios, así como Jesús fue conducido por el Padre, incluso hasta la muerte de cruz, pero fue resucitado al tercer día como premio también a su obediencia y a su docilidad al amor misericordioso de Dios. Y como tercer mensaje, ¿verdad? José nos hablará del perdón. Es ya la última parte, donde José nuevamente se va a encontrar con sus hermanos. Finalmente los años de carestía habían empezado ya, y en la tierra de Canaán, Jacob y sus hijos, pues también la van a padecer. Por eso es que él mandará a sus hijos a Egipto a buscar alimento, y allí se encontrarán con José. Será un momento maravilloso después de varias peripecias que nos va a narrar aquí el libro del Génesis, ¿verdad? Como José sí descubre que ellos son sus hermanos, pero ellos a su vez, a él no lo descubren. Y entonces José, valiéndose de ello, ¿verdad?, los va a ir como guiando por varias peripecias. Primero, les devolverá lo que habían pagado por la cosecha, los meterá nuevamente en los costales, ellos lo descubrirán, se van a preocupar, se van a llenar de temor, porque uno de sus hermanos había quedado encarcelado como en prenda, ¿verdad? Había sido casi secuestrado por José, y no lo iban a liberar hasta que no llevaran a Benjamín, al pequeño, al hermano también de carne y de sangre de José, porque también era hijo de Raquel, era el más pequeño, pero Jacob pues no iba a querer dejarlo ir. Pero bueno, finalmente de todas estas peripecias, finalmente llega el momento del encuentro entre José y sus hermanos, el momento en que José finalmente, ¿verdad?, va a descubrirse ante sus hermanos, y esto lo podemos leer en el capítulo 45 del libro del Génesis, donde José, después de todas estas peripecias, de prepararles una cena, de estar comiendo con ellos y de preguntarles insistentemente sobre su anciano padre y de tener allí a Benjamín, finalmente dice allí el versículo 3, José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no podían contestarle porque se habían quedado atónitos ante él. José le dijo a sus hermanos, vamos, acérquense a mí. Se acercaron y él continuó diciendo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a los egipcios. Pero ahora bien, no les pese esto, ni tampoco han de enojarse entre ustedes por haberme vendido, pues para salvar vidas me envió Dios delante de ustedes. Luego dice el versículo 7, Dios me ha enviado delante de ustedes para que puedan sobrevivir en la tierra y para salvarles la vida mediante una feliz liberación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. José, con estas palabras y con estos signos de abrazarlos y de llorar con ellos, les está manifestando primeramente el perdón. El perdón brota del amor que se experimenta al ser amado de Dios. ¿Cómo perdonar sin amor? Solo el amor que hay en el corazón nos mueve a perdonar y ver que todo sucede para bien de los que aman a Dios. Recordemos las palabras de Jesús en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 34. Cuando Él ya está crucificado, desde la cruz dirá, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Y por eso también nos invitará a todos nosotros a perdonar. Incluso cuando nos enseña a orar con el Padre Nuestro, nos dice allí el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 4, y su paralelo también en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 12, ¿verdad? En la oración del Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos. E incluso en alguna ocasión, Simón Pedro le preguntará a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le contestará, no solo 7, sino 70 veces 7. Y bueno, Jesús no se refiere a 490 veces, sino se refiere a que el perdón debe darse siempre. Allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos 21 al 22, ¿verdad? Jesús nos exhortará, como lo hizo con Pedro, a perdonar siempre. Por eso en aquella parábola del siervo sin entrañas que no quiso perdonar, pues aquel que primero lo perdona se enfurece mucho con él. Dios no se cansa de perdonar. Y esta es una frase del Papa Francisco. Dios no se cansa de perdonar. Nosotros somos los que nos cansamos de pedirle perdón. En Cristo hemos sido amados y perdonados.
Y la prueba de que Dios nos ama, nos dice la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 8, es que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso, el mensaje de José, el mensaje con el que cierra la historia de José, es el perdón. Un perdón que se nos ofrece hoy gratuitamente por medio de Jesucristo, el Hijo amado del Padre. Nos decía también el Papa Francisco en aquella exhortación que el 24 de noviembre nos entregó, el 24 de noviembre pasado, Evangelii Gaudium, en el número 1. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de todos aquellos que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. Así es como termina la historia de José. En medio de la alegría, en medio del perdón, en medio de los abrazos, en medio de las lágrimas, ya no de tristeza, de angustia y mucho menos de rencor, sino en medio de las lágrimas que se derraman por la alegría de haber encontrado a sus hermanos y de darse a conocer ante ellos, y después de llevar a su mismo Padre y de gozarse también en la alegría y de abrazarlo y nuevamente regocijarse, ¿verdad? Por eso es que también nosotros hoy debemos recordar aquellas palabras del documento Aparecida en el número 548, donde nos dice: no podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros templos. Urge acudir en todas las direcciones para proclamar que el mal y la muerte no tienen la última palabra, que el amor es más fuerte, que hemos sido liberados y salvados por la victoria pascual del Señor de la historia, que Él nos convoca en la iglesia y que quiere multiplicar el número de sus discípulos y misioneros en la construcción de su reino en nuestro continente, en nuestra diócesis, en nuestra familia y por supuesto en nuestra persona. Amados hermanos, entonces José nos da 3 mensajes. Dios nos ama gratuitamente, aprendamos a discernir los signos de los tiempos en la iglesia y en el mundo, y perdonemos siempre como Cristo Jesús nos ha perdonado por su muerte y resurrección gloriosa. Así es. Bueno, pues interesante tema. Yo la verdad estoy muy impactada, aprendí mucho, espero que ustedes también. Les recuerdo que, bueno, nuestro siguiente programa es La Coronilla, para que se queden a rezar con nosotros. Le mando saludos a Sodi, a Ani Ruiz, ¿verdad? Sodi Aguilar Sánchez, a Sexy Juan. Muchas gracias por estarnos sintonizando como siempre y comentándonos en el Facebook. Yo los invito a los que no se han metido, pues que se metan, es una forma de estar con nosotros comunicándonos. Y bueno, ya nos estamos escuchando el siguiente jueves de 2 a 3 de la tarde con nuestra sección de El Querigma. Que tengan todos una excelente tarde y muchas gracias por estarnos sintonizando. Hasta luego.